Una disculpa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, 12 de abril, damos inicio al taller Violencia Familiar y Derechos Humanos, una perspectiva multidisciplinar. Espero les sea de su agrado el taller, que adquieran muchos conocimientos y que, claro, podamos aprender también de todos ustedes con sus participaciones, con sus preguntas y que les sirva muchísimo. Bueno, el día de hoy nos acompaña Gabriela Isabel Gómez Domínguez, quien nos dará el tema de lenguaje y violencia. Ella es egresada de la preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy y actualmente estudiante de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Campeche. Ha participado como secretaria de Enlace y Vinculación en el comité local Justo Sierra Méndez de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública, así como también ha participado en actividades sociales en pro de las personas de la tercera edad y niños con discapacidades diferentes. Cuenta con un diplomado en políticas públicas, impartido por la Universidad Autónoma de México y con una certificación en primeros auxilios psicológicos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente está adquiriendo experiencia en el área de la administración pública, en la Subsecretaría de Planación, Innovación y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Campeche. Adelante, Gaby, la sala está tuya. Hola, muchísimas gracias. Yo soy Gabriela y hoy, pues gracias a los chicos que organizaron este ciclo de conferencias acerca de violencia familiar, creo que es un tema muy sensible, sobre todo en este año que ha sido pues de pandemia básicamente, que hemos estado en casa siempre con nuestros familiares porque son nuestro núcleo. Y pues sí me gustaría presentarles, hice una presentación muy bonita para ustedes porque pues el apoyo visual es muy importante para este tipo de... permítanme, está dejando de compartir. No sé si puedan ver algo ya. Ya se ve. ¿Se puede ver la presentación? Ok, muchas gracias. Ok, comenzamos con lenguaje y violencia. Es el primero de los temas sobre violencia intrafamiliar y sí me gustaría pues describirles a base a lo que yo entiendo que es la violencia y qué es lo que es la violencia verbal específicamente, porque es el inicio de todo tipo de violencia que puede agravarse. Y pues, ¿qué es la violencia? ¿No? Dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza, ya sean amenazas contra uno mismo u otra persona, y como consecuencias pueden llegar a causar un traumatismo o daños psicológicos y en casos muy graves hasta la muerte, ¿no? Como hemos visto en casos muy graves sobre bullying. ¿Y qué es la violencia verbal? Bueno, se sabe que la violencia verbal está enquistado en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque a veces comentarios sobre una crítica acerca sobre un familiar que a lo mejor no es muy buena o no es una crítica constructiva, puede caer en este tipo de humillación, podríamos decir, y pues es el uso de la prepotencia, una anulación contra algún comentario que le digamos a nuestros hermanos, a nuestra mamá, a nuestra abuelita, a nuestros primos, hasta a nuestros amigos, cuando humillamos a una persona, cuando estamos en una actitud demasiado arrogante y eso pues predispone a que eh, podamos hacer comentarios no muy buenos hacia a la otra persona, eh, hacer el uso de la manipulación, hacer el uso de la crítica, ser muy duros, intimidar y pues a veces este tipo de acciones pues son aceptados por parte de muchos como parte de un juego limpio, porque como hemos dicho, está demasiado normalizado el hecho de decirle a una persona a lo mejor y no sabemos muy bien cómo hacerle una crítica constructiva a alguien y caemos en la falacia de a lo mejor decirle algo en contra que pues no es muy bonito.
Y pues para determinar que estamos haciendo el uso de este abuso, hay unos tipos de pautas, que es al abuso verbal ataca la naturaleza y las capacidades de una persona. ¿Por qué el abuso verbal ataca la naturaleza y las capacidades de una persona? Porque a lo mejor tal vez hacemos de menos algunas capacidades en las cuales nuestro compañero o la persona que tenemos al lado es totalmente ágil haciendo alguna actividad, pero nosotros contrarrestamos este tipo de capacidades diciéndole que a lo mejor no es tan bueno como los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona sabe cantar o baila demasiado bien, y esa persona quiere dedicarse a lo mejor al canto y al baile, pero tal vez si esa persona va y le dice a sus padres, papá, mamá, me quiero dedicar a cantar, a lo mejor los padres no somos muy buenos, no son muy buenos alentando a los hijos de una manera adecuada. No digo que no lo hagan, sino de una manera adecuada, ¿no? Obviamente los padres siempre van a querer el bien para sus hijos y obviamente es teniendo un buen futuro, ¿no? Entonces, al decir que una persona sabe cantar, pero le decimos, pero no eres tan bueno como los demás. A veces la palabra pero es la base detonadora para que esa persona empiece a sentirse un poco de menos, ¿no? En cuanto a las capacidades que esta posea. El abuso verbal puede ser abierto, que son esas explosiones de ira que a lo mejor cuando estás muy enojado dices palabras o cosas que no está muy bien decirlas. Siempre se sabe que cuando una persona está enojado, no es muy bueno siempre, pues, seguir con ese hábito de tener que estar diciendo palabras o al aire, ¿no? Que sabemos que van a herir a la otra persona. Por eso es un abuso verbal, atacar a la persona por medio de la ira, porque la ira pues desencadena muchas cosas. Y también hay un tipo de abuso verbal encubiertos que son muy sutiles, que es aquí lo puse como un lavado de cerebro. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona es muy manipuladora y pues tal vez por buscar un fin propio te está manipulando a ti, pero tú no te das cuenta de ello. Y también el abuso verbal de manera abierta puede ser inculpatorio o muy acusador. Por ejemplo, cuando en una pareja tienen a lo mejor cláusulas para sentirse pues bien en la relación, en el núcleo de la relación, a lo mejor se te escape decirle a tu pareja, es que por tu culpa me enojé, es que por tu culpa, es que yo lo hice esto por ti, o no sé. Entonces, culpar a la otra persona por tu ira está mal, porque la que está sintiendo la ira eres tú, y la única que controla tus emociones eres tú también. Entonces, el hecho de culpar a alguien más por tus emociones es un tipo de violencia verbal, porque tú haces sentir a la otra persona que pues está, a lo mejor llega en el punto en el que se reprima y trate de ser un poquito más cuidadoso con lo que hace porque no quiere enojarte. Y eso, pues ahora que lo piensan, pues sí está mal. Luego, también se puede decir que una de estas pautas es que a lo mejor esta persona es muy desconsiderada, es irrespetuosa o desvaloriza a la persona de tal modo que su autoestima se disminuye poco a poco. Porque a lo mejor, no sé, una persona que quiera ser chef, pues sabe cocinar muy bien, pero le dicen que el de chef no van a poder vivir porque de chef no hay trabajo, ¿no? Entonces estás disminuyendo o estás desvalorizando el talento de la persona, ¿no? Y poco a poco pues disminuye su confianza a querer ser un chef profesional. Tú no sabes el día de mañana que si tú alientas a una persona en un talento,
que tal vez para ti no sea pues del mismo valor que él lo ve, eh, pues simplemente va a caer en fracaso, ¿no? Pero si tú alientas a esa persona, se sabe y está comprobado que una persona que es muy bien alentada, que siempre tiene el apoyo de las personas necesarias, logra un éxito. Entonces, sin percibirlo, esta persona puede perder la confianza y puede ser consciente o inconsciente de que se trate de cambiar su conducta para no disgustar aquí le puse abusador, pero puede ser a la persona que lo critica, ¿no? O igual también a las personas que manipulan o critican o tal vez eh, no se dan cuenta, generalmente es un tipo de abuso muy lento, ¿no? Pasa muy desapercibido cuando una persona está manipulándote para lograr un fin propio y pues por eso se puede decir que es impredecible. Y aquí puedo mencionar que hay un violentómetro, ¿no? Que por el derecho a vivir sin violencia, la violencia verbal normalmente se encuentra, no sé si lo alcanzan a ver, es en donde dice, cuidado, la violencia está presente, ¿no? Cuando esta persona empieza a chantajearte, cuando esta persona empieza a mentirte o te empieza a engañar, y también cuando te ignora. Ignorar a una persona también es un tipo de violencia. Lo voy a ver en la siguiente diapositiva. Voy a tratar de explicar eh, cada uno de ellos, ¿no? El celar a una persona también es un tipo de violencia porque dañas a su sentido de seguridad. El hecho de ofender, el hecho de humillar, de intimidar a una persona e incluso de amenazarla, también es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque estás atentando ante la seguridad de la persona. También podría decirse que controlar y prohibir está dentro de ese tipo de violencia verbal. Y después ya sigue, reacciona, denuncia, pide ayuda, que es un poco más fuerte, que es cuando ya empieza el contacto físico, que es agredir jugando, empujar, golpear, destruir artículos personales, a veces durante episodios de ira, las personas que desgraciadamente no han querido o no han detectado que su enojo llega a un nivel muy alto y empiezan a aventar cosas, empiezan a golpear cosas, a la persona que se enoja y golpea la pared, la persona que se enoja y avienta el celular al piso y ya luego pasa demasiado grave a nivel muy alto el rojo de aléjate, ¿no? De empezar a encerrar una persona, empezar a aislar una persona, empezar a amenazar a una persona con objetos o armas, amenazar de muerte a una persona, abusar de una persona sexualmente, violarla y por último, en los casos muy graves que últimamente han estado pues intensificándose, que es asesinar a la persona. Y estas categorías, pues son todas estas. Todas estas son demasiadas y entran en la parte de violencia verbal, ¿no? El no compartir. ¿Por qué no compartir? Un ejemplo es cuando estás con una de tus, en una relación y a lo mejor eh, no compartes cosas que son importantes o comentarios que son importantes en la relación y esto causa una inestabilidad emocional por parte de la otra. ¿Por qué? Porque tú no le estás haciendo saber eh, pues cosas importantes sobre ti y deja en un vacío esa relación, ¿no? El contradecir a una persona y contradecirse es un tipo de violencia, humillar a una persona, el humillarlo ya sea por sus gustos sexuales, por su orientación, eh, por su apariencia física, por sus gustos, el tratar a una persona de una manera muy bajo es un tipo de violencia, ¿no? El hacer bromas que encubren el abuso verbal, ¿no?
el humor negro podría caber aquí. Bloquear desviar a una persona también es un tipo de violencia. Acusar o culpar, como había dicho, el culpar a alguna persona o acusar de tus propias emociones, es el juzgar, el criticar a una persona, el trivializar, que es cuando, por ejemplo, le das una percepción muy igual a lo que a lo mejor la persona para ella es importante, te lo está contando, pero lo tomas así como muy a la ligera. El tomar muy a la ligera lo que es para una persona muy importante también es un tipo de violencia, ¿no? El socavar, el que te hagan hacer cosas que tú no quieres, que te quieran sacar de esa comunidad, de esa seguridad en donde te encuentras, el amenazar eh, contra tu vida, contra tu seguridad, también es un tipo de violencia. El insultar también es un tipo de violencia, el negar también es un tipo de violencia. Y aquí puse adicto a la ira, es cuando, pues ya lo dije, estas personas que cuando se enojan empiezan a decir muchas cosas que no deberían de decir y dañan a, a la persona a la cual se dirigen. Y esto ya es como unas formas de modelo afectivas de comunicación en donde deberíamos cómo deberíamos de comunicarnos, cómo es la manera correcta de hablarle a una persona sin caer en un tipo de violencia, ¿no? Es el hecho de comunicar confianza. ¿Por qué comunicar confianza? Cuando una persona te está contando algo muy serio, muy de ella, está bien escuchar, está bien opinar, está bien darle soluciones. Si esa persona te está pidiendo soluciones, está bien hacerlo. Y también el hecho de comunicar aprecio. ¿Por qué comunicar aprecio? A veces las personas creen que, bueno, el hecho de caer en lo machista, ¿no? Por ejemplo, que un hombre no tenga el, el, la actitud como para decirle a su amiga, a su amigo, que lo aprecia, que lo quiere, que va a estar para él, también es un tipo de comunicación muy buena. Normalmente por un tipo de comunicación donde existe este afecto, este cariño por parte de amigos, de amigas, entre familiares, hace un nudo, un núcleo de familia, de armonía muy duradera y también demasiado pues linda, ¿no? Y comunicar límites en su conducta, porque a lo mejor cuando una persona está peleando, está gritando y tú también te pones a gritar, y luego eso se convierte en una lucha constante de quién grita más, quién dice cosas más hirientes, también eso es malo. Entonces tienes que marcar un límite en esa conducta. Si esa persona empieza a gritarte y empieza a decir cosas que son en contra de tu persona, simplemente aléjate, no le des importancia y luego cuando esas se calmen las aguas, puedes regresar, puedes entablar una comunicación como debe de ser y empezar a dialogar con tu pareja, a dialogar con tu mamá, a dialogar con tu hijo y decirle, no me gusta esta conducta. Cuando estés enojado, trata de no decir cosas muy hirientes, pensar un poco antes de actuar, estaría muy bueno. También el comunicar tus elecciones, ¿no? El hecho de a lo mejor en el núcleo familiar es más como, pues, para evitar disgustos, ¿no? A lo mejor una pareja se la pasó ahorrando durante muchos años para lograr establecer algo propio, ¿no? Y de repente viene a lo mejor la esposa o el esposo y dice, no, pues me gasté todo el dinero en algo que no era nada de lo planeado. Entonces ese tipo de elecciones tienes que comunicarlo con tu pareja, porque si no va a haber un tipo de disgusto que no va a ser nada fructuoso para a la larga para esa relación.
Y también es muy importante, no lo puse aquí, pero también es demasiado importante asistir a terapias. La terapia es muy buena para encontrar qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que debería de ser correcto. Estamos en una época en donde actualmente pues estamos rompiendo barreras, estamos rompiendo muchos muros, estamos rompiendo cosas de nosotros mismos para volver a construirlo de una manera muy armoniosa, muy buena, como debe de ser, en paz, y para que tú misma te sientas segura. También he puesto una frase para finalizar, en donde dice que soy igual de débil e igual de fuerte que una flor en medio de un campo en ruinas, ¿no? Esto es una de mis escritoras favoritas, que se llama Elvira Sastre, que es una poeta que habla pues sobre la seguridad, sobre la debilidad y sobre todo sobre el valor de una persona, ¿no? Dice aquí que soy igual de débil e igual de fuerte, porque está bien sentirte mal, está bien sentirte débil, está bien sentir que no puedes. Hay que apreciar, hay que abrazar nuestros momentos más críticos, hay que aprender a querernos cuando estamos en una etapa en donde ni siquiera nosotros mismos sabemos en dónde estamos, pero si existe y si sabes identificar cuando estás abajo, cuando estás en el fondo, eh, darte valor y empezar a ser un poco más fuerte, ¿no? Porque al fin y al cabo, primero estás tú y de último estás tú. Y siempre hay que recordar que cualquier cosa, crítica, humillación, que personas de terceras personas nos vengan a decir, nosotros valemos más que todo eso. Y también tenemos la misma fuerza y fortaleza para lograr cosas que tal vez nuestro núcleo no está 100% seguro que nosotros lo hagamos. Hay que ser muy fuertes y ser eh, muy fuertes en nuestras decisiones y también en nuestros actos, ¿no? También hay que cumplirnos a nosotros mismos y no hay que cumplirle a los demás. Tú estás trabajando en tu futuro, no estás trabajando en el futuro de las terceras personas, ¿no? Eh, con eso quisiera finalizar y también para decirles que muchísimas gracias porque esto es un espacio muy bonito, el hecho de platicar sobre superación, sobre cómo, dónde podemos hallar este tipo de ayudas. Muchas gracias, Gabriela. Una excelente ponencia, muy fácil de digerir. Creo que muchos nos identificamos con algunos tipos de violencia que hemos vivido, ya sea en nuestra casa o en escuelas, en el trabajo, incluso también, o en la calle también, nosotros como mujeres, pero no solamente las mujeres, no también los hombres. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si gusta prender su micrófono, lo puede hacer sin ningún problema. Claro, levantando la mano para que haya un orden. Ninguna pregunta, ningún comentario, todo quedó muy claro para todos. Sí, muchas gracias. Aquí en el chat nos pone Guadalupe Marinali. ¿La violencia es bidireccional en todos los casos? Vi que puso que sí es igual de violencia, que sí existe la misma violencia en todas las parejas, ¿no?
Sí, dice, bueno, dice, la violencia es bidireccional en todos los casos. Yo creo que sí es de ambos, ¿no? Sí, exacto. Sí, la violencia puede ser originada de cualquier parte de la relación. Si existe en todas las relaciones, te mentiría si te digo que sí, ya que cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nuestras relaciones. ¿Cómo podemos trabajar en eso? Pues yendo a terapia. Si tú sabes que estás dañando a tu persona, a la persona que estás al lado de ti, con la que vas a compartir pues parte de tu vida y tienes alguna duda si la estás tratando pues como se debe, muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta del daño que estamos causando hasta que lo estamos hablando, hasta que estamos actuándolo. Entonces, es bueno a veces acudir a este tipo de ayudas, eh, es simplemente para eso. A veces muchas veces en las relaciones tendemos a culpar por alguna conducta que nosotros tenemos a nuestra pareja. No es que me enojé porque él hizo algo o me enojé porque ella hizo algo. La persona que te estás enojando eres tú, no tu otra persona. Entonces, pues podría decirse que sí y que no. Es muy, mm, inexacta la, pues el dato, pero yo digo que sí, sí puede ser que sí haya violencia. Está muy normalizado el tipo de violencia verbal. Bueno, yo creo que con esa respuesta que nos dio la ponente, igual queda contestada la pregunta de ¿existe violencia en todas las relaciones de pareja? Porque regularmente no podemos decir literal de que sí existen todas las relaciones, porque hay relaciones en las que sí, hay relaciones en las que no, dependiendo también de las Exacto, personas cómo son. exacto. Otra pregunta que tengo por acá es de Dania Liliana. ¿A dónde se debe acudir para tratar de erradicar esas acciones? ¿Al psicólogo? Bueno, esto es algo que a lo mejor es, tal vez para las personas que no tienen muy normalizado ir al psicólogo, piensan que es que solamente van cuando están ya súper mal, cuando ya están en la crisis. Y la verdad es que no, ir al psicólogo es como ir a cuando te estás checando cómo están tus niveles de azúcar, cómo están tus niveles de colesterol. La persona que va al psicólogo es comprobado que vive feliz, está en armonía con ella misma. Primero es estar en armonía contigo misma para estar en armonía con las personas con las que vas a convivir. Entonces yo creo que sí, que estas personas para erradicar ese tipo de acciones sí se debe ir al psicólogo. Por acá tenemos otra pregunta de Renata. Dice, ¿existe una definición jurídica de qué es la familia? Eh, sí, la familia es el, el- bueno, te lo voy a decir con mis propias palabras, ¿no? Pero sí hay un término jurídico para lo que significa la familia, porque pues ahorita la familia ante las leyes, ante el Estado, eh, pues es básicamente de donde viene la persona como parte de la sociedad. Entonces, para mí yo creo que la familia es el núcleo de toda persona, de donde proviene de cómo se establecen sus bases morales y sus bases éticas, a cómo se comporta con la sociedad, logrando así una persona de bien que puede pues desarrollar un bien común para todos. Tengo otra pregunta por acá, en el chat me lo mandaron. Dice, ¿qué consejo le das a los jóvenes para poner límites de violencia? Eh, ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué consejo les das a los jóvenes para poner límites de violencia? Ah, ok, para poner límites de violencia. Bueno, eh, simplemente para que tú pongas un límite, tendrías primero que, yo normalmente lo que yo hago es evitar esos comentarios. Trato de no darles importancia porque lo único que voy a creer, en lo que voy a creer es en lo que yo pienso de mí.
Entonces, si yo pienso de mí todo lo bueno, el potencial que tengo, voy a tratar de evadir los comentarios malos. Simplemente tomar tus comentarios buenos y evitar los negativos. Y otra pregunta que tengo es, ¿podemos interactuar siendo un tercero para intervenir en una estación de lengua de violencia? Sí, yo soy una persona que no me quedo callada cuando estoy viendo algún tipo de violencia que a lo mejor una pareja está teniendo, ¿no? No me gusta quedarme callada. ¿Por qué? Porque sé que la persona que a lo mejor está sufriendo este tipo de violencia necesita ayuda, ¿no? Igual también depende mucho de si la persona quiere esa ayuda. Así que yo digo que sí puedes intervenir siempre y cuando una de las partes esté de acuerdo, que en este caso es la víctima, podría ser la víctima, no tanto el abusador, así que sí. Y para finalizar las preguntas, María Inés nos hace otra, dice, ¿cuál es la diferencia entre violencia familiar y violencia familiar equiparada? Violencia familiar y violencia familiar equiparada. Bueno, la violencia familiar es, es este tipo de violencia en donde lo haces cuando estás agravando a tu núcleo familiar. Cuando a lo mejor una persona de tu familia está causando alguna incomodidad, está echando de menos o haciendo de menos los comentarios que a lo mejor tu hijo, tu padre, tu madre hace. Como acabo de decir, la violencia verbal es el primer paso para causar ese tipo de violencia cuando haces de menos las decisiones que tu hijo está tomando o cuando haces de menos las decisiones que tu padre está tomando, ¿no? Y la violencia familiar equiparada es cuando yo lo entiendo que es cuando toda la familia está contra ti, cuando este, pon tú que tú eres el punto blanco, el punto de color, y todos son puntos negros. Cuando todos están atacándote a ti, cuando el tipo de violencia familiar se está enfocando solamente en ti, eh, a lo mejor por ser diferente. Ok, tenemos una última pregunta, ¿sí te la puedo hacer, Gabriela? Sí, claro. Dice, ¿cree que una persona que sufre maltrato y tiene dependencia emocional de su agresor tiene la capacidad de decidir si necesita ayuda? No. Muy pocas veces cuando una persona está sufriendo algún tipo de violencia, no se da cuenta. Pasa muy impredecible. Justificamos muchas veces las acciones que recibimos por parte del agresor. Entonces sí es bueno necesitar ayuda, buscar ayuda para saber si estamos haciendo esto, si estamos evitándolo. Y muchas veces suele pasar entre parejas, ¿no? De que, por ejemplo, yo tengo a un esposo o a un novio, entonces, genera ese tipo de violencia, pero yo no me quiero dar cuenta porque yo pienso que a lo mejor es la forma como de demostrarme que me quiere, ¿no? Exacto. Claro, confundimos demasiado. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Claro. ¿Será que cree que usted que sea necesario ir al psicólogo en esa transición de la etapa de niñez a la adolescencia? Porque yo siento que a veces como que sin darnos cuenta a veces esos pequeños problemas de violencia y esa forma de transmitir la violencia a veces se dan en el transcurso de ese lapso porque a veces sin nosotros darnos cuenta lo aplicamos a veces con un familiar, no necesariamente pues con nuestra pareja. ¿Usted cree que sería necesario ir al psicólogo en esa transición de niñez a adolescencia para entender estos puntos? Claro, sí, como he dicho, ir al psicólogo es como ir al doctor. De hecho, hay psicólogos enfocados en la niñez, en esta etapa de crecimiento. De hecho,
Mi novio es psicóloga y se quiere especializar efectivamente en la psicología infantil. ¿Por qué? Porque muchas veces desde la psicología infantil, explotan lo que es la personalidad del niño, de cómo se desarrolle cuando crezca, cuando se enfrente al mundo. Pues sí, es necesario. Gracias. De nada. Americ levantó la mano, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Y al mismo tiempo le está haciendo familiares a sus hijos. Se escuchó entrecortado tu pregunta. No sé si, no sé si la puedes volver a repetir. Sí. ¿Cómo se le puede ayudar a una persona que no acepta que Quiere preguntar que qué puede hacer una persona que no acepta la ayuda psicológica, yo creo. ¿Sí, verdad? Ah, ok. Sí. Bueno, con sí, este tipo de personas que se niegan a lo mejor buscar una ayuda, es pues, es que una persona no puede recibir ayuda sin que ella la acepte. Así que primero sería trabajar con la persona a que acepte la aceptación que tiene el problema, que tiene un problema, y luego ya vendría la ayuda de una tercera persona, en este caso, pues una persona especializada en el área de la psicología, pues para ayudarlo. Creo que normalmente todos llegamos a una etapa de aceptación, de que cometemos algún error. Así que, pues sí, gracias. de nada. Bueno, chicos, si ya no hay más preguntas o algunos comentarios, quisiera ya finalizar la ponencia. Muchas gracias, Gabriela, de antemano, en nuestro agradecimiento De nada. por parte de la Sociedad Interdisciplinaria por México. En la semana te haremos llegar tu constancia de participación y muchísimas gracias, una excelente ponencia y espero les haya gustado mucho a todos. Yo creo que sí, porque vi que hubo mucha participación en cuanto a preguntas que les llamó la atención el tema. Muchas gracias a todos.